del artículo anterior. Una vez dada la lectura de estos dispositivos, les tomo la protesta de ley para que se conduzcan con verdad en esta diligencia y en cualquier otra en la que lleguen a intervenir en el presente asunto, quedando apercibidos de las penas de cárcel que existen en el Código Penal del Estado para las personas que se llegasen a conducir con falsedad ante una autoridad judicial en funciones como lo es la presente. Levantando su mano derecha, les pido que a viva voz protesten conducirse con verdad y digan sí protesto. Sí protesto. Sí protesto. Bernardo Nasta, no lo escuchamos. Protesto. Perdón, estoy en mute. Muy bien, gracias. ¿Es cuánto, pues? Gracias, señor secretario. Buenas tardes a las comparecientes, buenas tardes a los comparecientes en términos del artículo 1390-23 del Código de Comercio y además con apoyo en el artículo 1390-46 del Código de Comercio voy a presidir el desahogo de la prueba pericial en ingeniería civil que fue admitida en estos medios preparatorios de juicio que se ventilan en el expediente 2187/2024, promovidos por Daniela Flores Tasia y Daniel Alejandro Pérez Esquivel, respecto de Inmobiliaria Viduce, Sociedad Anónima de Capital Variable. Con la certificación que ha realizado la señora secretario y considerando también que para llevar a cabo el desahogo de esta prueba pericial se tuvo primero que haber desahogado la prueba de inspección, como fue admitida en el auto de erradicación, donde se estableció que se sancionó de conformidad la petición de la parte promovente. Se admitió la prueba de inspección judicial adminiculada con una pericial en ingeniería civil. Para el desahogo de la prueba pericial y para tener los elementos necesarios para que el perito tuviera la oportunidad de rendir el dictamen, se preparó un exhorto dirigido al juez de lo civil con jurisdicción y competencia en el 14º Distrito Judicial para que llevara a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial. Obra en autos el exhorto diligenciado es el número 2/2025, a través del cual se está haciendo constar que el 10 de marzo de 2025 se llevó a cabo la prueba de inspección judicial y se remitió el disco correspondiente donde aparece la videograbación de lo que aconteció en dicha prueba de inspección. En los términos en que ha sido desahogada esta prueba de inspección judicial con la participación de los comparecientes, así como los peritos de las partes, se sanciona de conformidad el desahogo de esta prueba en términos de los artículos 1259 y 1260 del Código de Comercio, teniéndose como perfeccionada la misma. Sirvió como base para el desahogo de la prueba pericial, a través de la cual se obtuvieron los elementos necesarios para que la arquitecta Marta Casas Sánchez, que es perito de los promoventes, pudiera rendir su dictamen, y considerando que esta es la hora y la fecha para desahogar la prueba pericial, le voy a dar el uso de la palabra a la perito para que nos explique el dictamen. Necesito señalarle que su aceptación del cargo ya está expresado en su dictamen, sin embargo, sí es posible que nos lo manifieste de nueva cuenta de viva voz. Se lo voy a pedir también que nos explique cuál es su especialidad y finalmente nos dé un detalle de su dictamen. Veo que tiene acompañados anexos en este dictamen, por lo tanto se sanciona de conformidad su escrito para efecto de que lo explique en este momento. Arquitecta, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Sí, acepto el cargo por parte de los señores Danieles, los Danieles les puse yo, y con base en eso, pues realicé varias actividades en la propiedad, ¿verdad? En la calle de Coma 709, en donde soy arquitecta, estoy autorizada por el Tribunal Superior de Justicia desde hace 16 años en Monterrey. Soy arquitecta con maestría en Administración de la Construcción y he desarrollado proyectos de construcción, de dirección de administración
¿verdad? En donde me permite tener experiencia para desarrollar análisis, documentación y emitir un juicio propio respecto a las consideraciones que se pongan a mi juicio. En este caso particular, nos constituimos o me constituí físicamente en el domicilio de la parte promoviente, en donde hice un reconocimiento, ¿verdad?, de cómo está conformada la vivienda. Es un conjunto residencial del segmento residencial interés medio, que está conformada básicamente por una cochera techada para 2 autos, el acceso principal o el acceso puerta hombre para llegar a la que es la zona social del inmueble. Previo a encontramos un servicio sanitario, medio servicio sanitario, inmediatamente se encuentran las escaleras que dirigen a la planta alta. Del lado derecho se encuentra la cocina y se encuentra la sala y el comedor. También de la cochera, del lado derecho, se encuentra un pasillo lateral, que en primera instancia era un jardín y que después por decisión de la constructora y por diferencias o por situaciones que se presentaron desde la adquisición del inmueble, se tomó la decisión por parte de la constructora de volverlo completamente un corredor. Y en la parte trasera se encuentra un jardín, ¿verdad?, de dimensiones considerables para la zona social y abierta para la familia. En la parte superior se encuentran las recámaras, la zona íntima, y se encuentra la zona de estar, ¿verdad? Los inmuebles o las habitaciones cuentan con la recámara principal, cuenta con baño completo y su zona de vestidor. Hay terrazas en la zona y, bueno, básicamente es como se conforma el proyecto, el programa arquitectónico del inmueble. ¿Qué hice en ese inmueble? Bueno, fui solicitada por la parte, ¿verdad?, y por sus representantes, los abogados, para llevar a cabo un estudio que permitiera definir las causas de reiteradas manifestaciones que el inmueble ya había presentado desde su adquisición, que aparecían fisuras y que se presentaban ciertas inconveniencias que las partes incluso fueron manifestando a la empresa vendedora, ¿no?, a la desarrolladora. Esta visita yo la hice en 2024, ¿verdad? Después llevé a mi equipo de trabajo para llevar a cabo algunos trabajos de análisis ya más profundos, y posteriormente participé ya en 2025, ¿verdad?, en la inspección judicial, en donde también se hicieron algunas revisiones en presencia del juez que presidió el evento, que presidió la inspección. Y básicamente mi dictamen se integra de un documento en donde hago evaluación de la calidad de la construcción y de unas revisiones que se hicieron derivado de la presencia básicamente de fisuras que mostraron un comportamiento irregular en la cimentación del inmueble, y derivado también del análisis que fue puesto a mi consideración de una visita que en forma previa a mi primer visita a ese inmueble ya había llevado a cabo el área de protección civil, en donde hizo un estudio bastante detallado, ¿verdad?, de las consideraciones que el instituto, el área de protección civil presenció, manifestó derivado de su visita al inmueble, en donde habló de las presencias de fisuras diagonales, de fisuras horizontales, de escaleras, en donde hace una apreciación bastante acertada, ¿verdad?, a pesar de que fue una presentación sin llevar a cabo pruebas, ¿verdad?, pero visualmente se consideran inmediatamente visibles, ¿verdad?, las manifestaciones que el inmueble presenta en su comportamiento estructural. Y derivado de eso fue en marzo cuando ellos presentan su informe y yo me presento por primera ocasión en julio del 24. Primero una visita previa para conocer el inmueble, ¿verdad?, presentar mi propuesta, mis alcances, y después a partir de ese momento empezar a hacer mis estudios. Pero lo importante aquí es que sí quisiera dejar de manifiesto que se trata de un núcleo, de una familia que está conformada por 4 menores de edad y 2 adultos. Es un núcleo familiar de 6 personas que están habitando esa propiedad que presentó en el año 2024 una
imagen bastante desagradable, y no nada más por el aspecto estético, sino por lo que eso implica de unas manifestaciones importantes de presencia increíblemente vista de acumulación de hongo. Eso quiere decir que había penetración de agua permanentemente y que traía como consecuencia, ¿verdad?, que en forma naturalmente visible, sin tener que buscar más nada, las paredes se veían acusadas de esas manchas negras, las camas, en la primera vez que hice la visita, pues los niños todavía estaban chiquitos, tienen un bebé como de 2 años, 3 años, una cosa así, y pues ahí atrás de la cama de los niños estaban las manchas impresionantes de hongos, ¿verdad? En la cama matrimonial estaban también las manchas, y después de un año que regresé ya en la inspección, se seguían acusando, a pesar de que la señora decía que había lavado con cloro. Yo manifiesto esto porque independientemente que el aspecto estructural es muy importante y lo voy a agotar en breve, la parte de la situación de los hongos que proviene de las humedades que presenta el inmueble, ¿verdad? Es muy dañino para los seres humanos y particularmente para los niños, ¿no? Estoy hablando de que la primera vez que fui había un niño de meses o un año, una bebecita muy chiquita. Entonces, pues no estaba padre eso, ¿verdad? Y lo dejé asentado. Las imágenes de mi dictamen pueden verificarlo. Ahí se acusan, ¿verdad?, la forma en que se apreciaban los hongos porque había presencia importante en las humedades. Otra situación que también motivos de calidad, de diseño incluso, ¿verdad? Las escaleras pues no cumplen con los peraltes adecuados, en donde cuando nosotros empezamos a subir las escaleras en automático, cuando damos el primer paso, nuestro cerebro se actualiza de inmediato y en automático damos el segundo paso sin tener que medir, y cuando los escalones no cumplen con las mismas dimensiones, pues sufrimos tropezones porque o es más corto el escalón o es más alto, ¿verdad? También ese tipo de situaciones, si en un lugar en donde hay 3, 4 niños o adultos, pues eso no es correcto. Otro detalle de diseño, ¿verdad? Que si bien no es motivo de la pericial, porque estamos hablando de una pericial en ingeniería, pues sí trae una repercusión porque no hay un diseño específicamente adecuado para el área de la lavandería, en donde está la lavandería, o sea, está la lavandería, la lavadora y la secadora, y se utiliza gas para las secadoras, entonces no hay ventilación natural. Ahí se acumula el calor en el momento que las centrífugas empiezan a funcionar, y si ese calor se genera y hay gas y hay una pequeña fuga de gas, eso puede traer una consecuencia importante. Con eso de alguna manera doy la parte del desarrollo de lo que es la calidad de la calidad de diseño del inmueble y los riesgos que en ese momento, en el 2024, yo percibí. Después regresé con mi equipo de trabajo, un laboratorio que se dedica o que está constituido para llevar a cabo pruebas de resistencias de materiales, pruebas de análisis de lo que son sistemas de compactación, lo que son sistemas de estratigrafía, de cómo se conforma la tierra, a qué profundidad se encuentra la capa resistente para desplantar las cimentaciones y todo ese tipo de consideraciones, que fue una de las conclusiones que la parte de Protección Civil estableció, que se sugería que como ellos no hacían pruebas de invasión o destructivas, ¿verdad?, se sugería que en forma inmediata se llevaran a cabo estudios hidrológicos, estudios de riesgo geológicos, estudios geofísicos y estudios de mecánica de suelos que permitieran definir cuál es la situación real en la que se encuentra desplantada esa propiedad. Y eso fue en abril del 24, y yo mi primera asistencia al inmueble fue en julio, o sea, 2 meses después, 3 meses después me presenté yo. Y después presenté a mi equipo de trabajo y llevamos a cabo básicamente 2 pruebas. Quiero acotar que en ese conjunto en particular, que hay 100 casas, no sé cuántas, hay
con una reparación que hizo la constructora en los pasillos laterales, en donde puso un gran marco a base de perfiles, ¿verdad? Porque en esa parte donde primero era un jardín y luego ya lo convirtieron todo en un corredor amplísimo, ¿verdad? Porque antes era la mitad jardín y la mitad corredor y después lo volvieron todo corredor. Ahí desplantaron un pórtico para detener, si me permiten la expresión, que yo estoy deteniendo con mi mano un volado que existe ahí en ese lugar. Pero lamentablemente cuando hicimos el análisis de ese pórtico, en donde hicimos uno de las calas, pues nos encontramos que ese pórtico no tiene cimentación. O sea que lo desplantaron simple y sencillamente, ¿verdad?, sobre el piso que ya existía, y entonces eso no tiene un trabajo estructural adecuado. Si la intención era detener el volado, y eso también lo manifestó Protección Civil, claro que él no pudo ver que no había cimentación porque ellos no hicieron esas pruebas, ¿verdad? Pero cuando nosotros hicimos las pruebas, ¿verdad?, nos encontramos 3 cosas bien interesantes. Primero, la línea de conducción de gas se encontraba o se encuentra ahogada en el firme de la cochera, cuando eso es un error absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque el piso de la cochera, que está diseñada para recibir el peso de los coches, no tenía lo que nosotros llamamos un acero para absorber los contracciones por la temperatura, y los pisos se pueden fracturar. Si llega un coche y hace movimientos y el piso se fractura, la tubería estaba ahogada en el concreto. Mismos nosotros, mi gente y yo, cuando estábamos haciendo esa cala, yo estaba supervisando y dije, huele a gas, huele a gas, huele a gas. ¿Por qué olía a gas? Porque lamentablemente, como en los planos que se presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, que traen 1000 información que, con todo respeto, no sirve para llevar a cabo una adecuada construcción, ¿verdad? No se especifica la trayectoria que siguen las instalaciones, y por supuesto que no se especifica en ese plano que ahí pasaba una línea de gas, y menos que se encontraba ahogada en el concreto. Entonces, nosotros partimos la tubería y estuvimos en un riesgo de que nos explotara. Tuvimos que suspender, cerrar la llave de la tubería de gas, llamar a un plomero para que hiciera una reparación inmediata, ¿verdad? Porque no podíamos dejar a la familia sin gas, pero tampoco la podíamos dejar expuesta, y le expliqué al señor Daniel qué era lo que estaba pasando. Eso derivado de que la información técnica que la empresa entrega a los clientes, en este caso a los señores, pues no cumple con la información de un proyecto arquitectónico, de un proyecto ejecutivo. Un proyecto ejecutivo para una residencia, por muy elemental que sea, y vuelvo a parecer, si estoy hablando de interés social, pues en el interés social también es una vivienda que tiene un proyecto en donde se debe definir el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, el proyecto hidráulico, eléctrico, sanitario, y ya después, si quiere usted, ¿verdad?, ser muy papista, meter todos los proyectos de acabados, de herrería, de carpintería. Pero lo que es la parte esencial de estructura del inmueble, de seguridad del habitante, no se puede jugar con eso. Y el plano que la constructora presentó en desarrollo urbano, con todo respeto, sirve para 3 cosas. Otro elemento que encontramos, aparte de que el concreto del peralte o el firme de la cochera no tenía la malla electrosoldada que permite absorber los cambios de temperatura para que no se fracturen los pisos, encontramos la tubería de gas ahogada, encontramos, ¿verdad?, que la cimentación, no existe cimentación para el pórtico que ya platiqué, y que muchas de las propiedades que están ahí fueron intervenidas por Vidusa para poner ese marco. No sé si las otras tengan cimentación o no, pero la que yo revisé no la tenía. Y
Lo que sí tenía una cimentación, que el plano que ustedes pueden verificar en el dictamen, nunca habla de una viga que va del punto donde se hizo la cala hacia donde empieza la cochera. ¿Para qué fue? No lo sé, pero es una cimentación que estaba ahí, que no servía para nada. Ese es el primer pozo que encontramos o que hicimos. El segundo pozo que encontramos lo hicimos sobre el pasillo lateral porque es la parte en donde mayor acuse de fisuras encontramos. ¿Y qué encontramos en el segundo pozo? Encontramos que hay arcillas, sí hay arcillas, hay materiales que si bien pudieran haber servido para desarrollar una cimentación correcta, no cumplen porque encontramos mucha agua, encontramos una humedad importante de la tierra, encontramos una pésima compactación de la tierra que conforma la plataforma en donde se va a desplantar la cimentación. Encontramos que los concretos no cumplen con su capacidad, no cumplen con lo que determinan los proyectos y sobre todo, ¿verdad?, encontramos otro elemento que nos causó mucho asombro y que se verificó también en el momento que se hizo la inspección con la inspección judicial en este año. Una cosa que nos sorprendió y que sí es bien importante dejarlo claro, ¿verdad? No cumple con la cantidad de castillos, que son los elementos verticales de refuerzo que debe tener todo muro, porque esos son los que reciben el peso de la losa y de los otros niveles de la propiedad. Se mandan esos cargas o esos pesos hacia las columnas o castillos y esos elementos verticales que como norma deben de estar por mucho alejados entre ellos, 3.50, no había. Había entre ellos hasta 6 metros, 5 metros, ¿verdad? Lo que quiere decir que las cargas que están recibiendo esos elementos, pues no eran son demasiada carga, demasiado peso para que lo reciban tres elementos, cuando lo que se requiere es que fueran 5. Así estaba diseñado, ¿verdad? Y así está en el plano, así se verificó con elementos que hicimos en presencia del juez, en donde se identificó donde había un castillo. Aquí no hay castillo, aunque el plano lo marca. Marcamos aquí hay castillo, el plano lo marca. En donde debiera de haber 5 castillos, había 3. En donde debiera de haber 7 castillos, había 5. Entonces, no se cumple con lo que lo que el desarrollador le manifestó a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Con base en eso le dieron la licencia de construcción y entonces, como no se cumple con eso, lo que está pasando es que se empiezan a presentar ese tipo de deformaciones que se acusan como fisuras, que pueden ser horizontales, porque están trabajando a cortante, que pueden ser en escalera, que porque hay movimientos diferenciales, porque la cimentación no fue desplantada ni en el terreno adecuado, ni con las características adecuadas de la resistencia del concreto y de la calidad de desplante. También se presenta la situación de que en las ventanas se empiezan a encontrar fisuras, ¿verdad? Porque se empiezan a deformar los marcos. En este caso en particular no tuvimos la experiencia de que se rompieran los cristales, pero ya hemos tenido, ¿verdad?, visitas en las cuales por la deformación que sufren los marcos de las ventanas o de los canceles, donde están los grandes canceles que comunican al patio, pues se han roto los cristales. En este caso en particular lo que pasaba pues es que ya los canceles se empiezan a forzar porque las deformaciones de los marcos en donde se desplantan los canceles empiezan a ser representativas y entonces ya no se corren los canceles con libertad, ¿verdad? Hay que jalarlos, hay que empujarlos y pues eso no es correcto. Entonces, básicamente, ¿verdad? Son los elementos que encontramos. Los concretos no cumplían con la calidad o la resistencia que deberían de tener. En los firmes de concreto que se utilizan en las banquetas, en los corredores, en las cocheras, el concreto debe tener una resistencia de 150 kilos sobre centímetro cuadrado
y nosotros llegamos a tener 102, 108 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En las estructuras normalmente, ¿verdad? Por norma, los concretos que se utilizan en las estructuras deben de ser de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado para arriba. En este caso, las viviendas con un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado es suficiente para que la estructura funcione como fue diseñada. Pero aquí le llegamos a 212 kilos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que la resistencia del concreto no era la adecuada, no cumple con lo especificado, no cumple con lo que el desarrollador se presenta ante Vidusa, Vidusa se presenta ante el municipio y pues evidentemente eso trae como consecuencia, ¿verdad?, que se presenten ese tipo de fisuras. Las fisuras varían en forma, diagonales, horizontales, verticales, en escalera y varían también en espesor. Pueden ser fisuras, son fisuras o son grietas dependiendo del ancho. En este caso en particular había fisuras que permitían el paso de la luz, ¿verdad? No puedo decir que podías ver de adentro hacia afuera o viceversa porque son fisuras, son grietas, pero de que permitía el paso de la luz quiere decir que el muro no tenía continuidad, sí existían y eso evidentemente no es correcto. Entonces, en términos generales, ¿verdad? Ese fue el análisis que presentamos. Está el estudio de la empresa que realiza las calas, siempre supervisada y en mi presencia. Jamás dejo a mi gente sola, siempre estoy ahí. Y estos trabajos a veces entramos a las casas a las 8 o 9 de la mañana y hemos salido 6, 7 de la noche, porque aparte de que hacemos las pruebas, ¿verdad?, tenemos que llevarnos el material que se manda al laboratorio para que se analice y nos dé el laboratorio lo que nosotros llamamos estratigrafía del suelo y definir la calidad de los materiales que conforman el subsuelo, y después dejamos cubierto, ¿verdad?, con un firme de concreto al cliente, porque no podemos dejar los pozos abiertos, ¿verdad?, no podemos dejar las instalaciones expuestas. Y lo único que no hacemos pues es poner el piso porque ya no existe del piso de esos lotes, ¿verdad? Eso es el trabajo que desarrollamos y que encontramos con importantes deficiencias de diseño arquitectónico, de diseño en cuanto a las estructuras que trataron de mejorar con ese pórtico en el pasillo, de cálculo y diseño estructural de la cimentación, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la impermeabilización de los inmuebles, en donde, reitero, ¿verdad?, pueden ustedes revisarlo en el documento, ¿verdad?, que las humedades están muy importantes y que eso trae como consecuencia que la gente se enferme. Y lo pueden ver era de verdad, o sea, aparte que se ve bastante feo y es desagradable y, perdón si uso una palabra muy fuerte, pero da asco, pues no es correcto y no debe de ser. ¿Es todo? Sí. Bien. Antes de darle el uso de la palabra a las partes, yo le voy a hacer algunas preguntas. Estuve escuchando atentamente su dictamen. También me llama la atención la forma en que concluyó este dictamen. Señala prácticamente que son 3 los factores que están ocasionando los daños que usted encontró en la vivienda y que estos van desde que adolece de calidad en la cimentación, en los procesos de construcción, también que no se recibió de forma adecuada el inmueble, y finalmente nos habla de la remediación, de lo que usted considera que implicaría los trabajos de remediación. Le pregunto yo, primeramente, ¿nos puede especificar? Usted habla de que no se cumplen ni siquiera los requerimientos mínimos en la construcción. ¿Nos puede especificar cuáles serían estos requerimientos mínimos? Pues lo primero que tenemos que cumplir es con lo que yo me comprometí y con lo que le dije a la autoridad que iba a hacer. Este es el proyecto que yo le presento a la autoridad, con lo cual me otorgan una licencia de construcción y es lo primero que debo de cumplir. Cumplir con la cantidad de elementos verticales, como son los castillos, ¿verdad? Con el número de castillos,
la ubicación de los castillos y la calidad de los castillos. Qué tipo de concreto, de qué capacidad del concreto, la varilla y la cantidad de varillas como el diámetro de la varilla. Yo me comprometí a tener una buena compactación, a desplantar mi cimentación en terrenos sanos, en terrenos firmes, ¿verdad? Y no lo logré, no lo cumplí. Yo me obligué a entregar, porque así lo promueven los vendedores, una casa de calidad, y encontramos en el subsuelo, ustedes pueden verlo, ¿verdad? Unicel, latas, o sea, no hubo calidad en la supervisión, y eso pues no es parte del compromiso que yo adquirí en el momento de que ofrezco una vivienda y la vendo. Y por supuesto que no cumplí, pues cuando la casa que estoy vendiendo, ¿verdad? Empiezan a aparecer desde que la compré, fisuras, agrietamientos, y tan aparecen que el constructor, que el desarrollador regresa a mi vivienda, me hace trabajos de remediación, me pone un pórtico para aligerar o para sostener el peso de ese cantilever que se tiene en el pasillo, y pues me desplantan un perfil que en lugar de servir me está causando mayor peso a mi tierra, que está sufriendo, ¿verdad? Porque está sufriendo porque no cumple con las características, ¿verdad?, que se requiere en mi inmueble. Y tampoco porque yo defino que los concretos deben de tener ciertas características, cierta calidad, como es en el piso, y pues lejos de poner la calidad del concreto, que no cumple con los 150 kilos mínimo, que no cumple con tener acero para absorber las temperaturas, me ponen las tuberías ahogadas, pues no cumplí. Bien, ¿cuál es la solución que usted propondría para considerar que vamos, pues, que estuviera correcto o que estuviera ya conforme al contrato? ¿Qué solución propone usted? Mire, señora juez, poner una remediación implica hacer un proyecto, implica hacer una revisión general, ¿verdad? Porque nosotros hicimos 2 calas, yo hice 2 calas, ¿verdad? Yo hice una cala aquí, ¿por qué? Porque me interesó saber ese poste, ese pórtico, que si puedo aducir al evento que ya tuvimos en la otra casa de enfrente, no existía, ¿verdad? Si ya me habían puesto esto, pues yo quiero saber para qué sirve, y no sirvió para nada. Entonces, yo lo que digo es, primero tengo que analizar qué pasó con mi cimentación, tengo que hacer un estudio detallado, ubicarme en que la zona en la que se desplantó ese conjunto, ¿verdad?, recibe las aguas que por caída natural vienen de la sierra, ¿verdad? Si se mejoró o se mejoró el terreno como estaba desplantado en una mecánica de suelos, porque la mecánica de suelos, aparte de que me da el tipo de cimentación, la profundidad para desplantar la cimentación y el tipo de terreno, también me sugiere cuáles son los trabajos de remediación que en este caso yo debería de tener, como era el hecho de que hay bastante humedad en la tierra. Entonces, no es como una receta de cocina que yo pueda decir, oiga, pues vamos a sacar, vamos a meter más ancho la cimentación, o no, tendría que hacerse un estudio particular por vivienda, en este caso de los señores Danieles, ¿verdad? Porque puede ser, y voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, a veces llueve de este lado y enfrente no llueve. Entonces, la tierra, la conformación de la tierra no es homogénea. Cuando se desarrollan este tipo de proyectos, los desarrolladores hacen calas, ¿verdad?, donde ellos consideran o donde el experto dice, bueno, vamos a analizar esto, pero no quiere decir que la muestra que yo saqué aplique para todo el conjunto o para toda la vivienda. Ya que se haya hecho ese estudio, ¿verdad?, se deben de revisar el proyecto en lo particular, y entonces sí ofrecer un desarrollo
de diseño de remediación con un cálculo, ¿verdad? Avalado por un ingeniero que se dedique al diseño y cálculo estructural, con base en lo que tenemos, que seguramente va a decir, vamos a tener que ampliar la base de la cimentación, vamos a tener que recimentar, vamos a tener que sanar el suelo, no lo sé. Y después vamos a tener que reforzar los verticales, vamos a tener que ampliar a lo mejor el castillo, vamos a tener que abrir y meter otro castillo. Es una parte que depende de cada proyecto. No me atrevería yo a dar una receta de cocina, lo que sí le puedo decir que es un estudio particular por proyecto, un análisis detallado del sitio donde se desplanta el proyecto, una comparativa contra lo que yo, Vidusa, me comprometí y el desarrollo de un proyecto ejecutivo de remediación que implica estudios, como lo propuso la parte de protección civil, ¿verdad? Los riesgos que tengo, porque a lo mejor es la base de sustentación la que está fallando. Más aparte, pues el hecho de que no cumplí con tener el número de castillos. Y algo bien importante, señora juez, una supervisión detallada. Que esté un experto de supervisión, ¿verdad? Físicamente en la obra, permanentemente organizando a la gente, dirigiendo a la gente y validando que el procedimiento que se estableció por el experto se cumpla. Esa es mi propuesta. Sí. Gracias, arquitecta. Parte promovente, le doy el uso de la palabra por si desea realizar algún cuestionamiento a su propio perito. Sí, muchas gracias, señoría. Arquitecta, digo, nomás para entender o resumir un poco en relación a la pregunta que le hizo su señoría en relación a la propuesta de remediación. Lo que estoy entendiendo es que este peritaje fue más como un diagnóstico, una revisión de lo que hay, y el tema de la remediación es más, se necesitan hacer estudios adicionales y más especializados para hacer una propuesta de lo que se tiene que hacer. ¿Estoy entendiendo bien? O sea, uno es el diagnóstico para ver cómo está, cuál es la enfermedad, y el otro es para ver cómo curar la enfermedad, ¿no? O sea, se requieren estudios diferentes. Es correcto. Sí se tienen que hacer estudios más profundos, sí se tienen que hacer análisis más detallados, ¿verdad? Porque el inmueble, insisto, presenta situaciones de riesgo, ¿verdad? Pueden revisar, por favor, el documento que se insertó ahí físicamente y que debe de obrar en expedientes, ¿verdad? De lo que Protección Civil dice, y dice que está en riesgo. Y reitero, cuando empecé, es un núcleo familiar de 4 niños y 2 adultos los que están habitando esa propiedad. Y realmente, de verdad, a mí lo del gas, sí, aparte de que me asustó, me molestó, porque yo llevo un equipo de 5 gentes. Imagínense que están, ¿verdad? Y la chispa se me quema ahí la gente o yo misma. De verdad tuvimos que correr a cerrar, huele a gas, huele a gas, huele a gas. Porque el plano, revísalo por favor, en ningún lado dice que por ahí pasa ahogado en el firme de concreto una línea de gas. Bueno, iba a llegar en algún punto al tema del gas, pero bueno, ya que usted lo sacó. Cuando dices que el tubo de gas está ahogado en el concreto, lo que quieres decir, o corrígeme si me equivoco, es que o sea, el tubo pasa en medio del concreto. Lo que estoy entendiendo. ¿Cuál es el deber ser? Y lo envolvieron así. Lo envolvieron con concreto. Y el deber ser es que yo tengo el tendido de la tubería. Pongo no se ve en la cámara el ejemplo que está haciendo. Ándale. Ahí sí. Este sí. Tubo. Yo escargo, hago mi excavación, meto mi línea de excavación para meter las instalaciones, pongo mi tubería de gas y encima le echo tierra, compacto, ¿verdad? Y luego encima pongo el concreto. Y aquí estaba la línea de gas, están las fotos, las pueden ver. Y envolvieron con concreto la tubería. Si ese concreto se rompe, se va a romper la tubería. Y saben que van a tener una explosión. Es la primera vez, lo digo, lo manifiesto, que me sucede esto.
en ese tipo de inspecciones, ¿verdad? No me había tocado. Sí rompimos ya una tubería de agua porque le ponen un PVC de lo más corriente. No se preocupen, ya van a atender, perdón. Pero no me había tocado que me tronara yo una tubería de gas y aquí la rompimos. Entonces, la tubería tenía que estar concreto, tierra y tubería. Y aquí estaba, en el concreto pasaba la tubería. Entonces, si el concreto se rompe, usted está diciendo que se rompe también el tubo. Claro, porque la tubería no todo es flexible y aunque fuera flexible se puede romper. Ya. Y ese concreto, o sea, esa tubería que pasaba por el concreto lo encontraron en la parte de la cochera donde los vehículos se estacionan, ¿no? O sea, reciben el peso de los vehículos. Es correcto, exactamente. Okay. Y aparte dijo algo de las temperaturas. ¿Las temperaturas influyen en la expansión del concreto? Claro, la temperatura, los firmes de concreto de las banquetas, por ejemplo, ¿verdad? Y los andadores deben de llevar lo que es una malla electrosoldada, porque ese acero lo que hace es absorber los esfuerzos que sufren. Es como cuando nos sentimos gordos, porque hace calor, nos dilatamos. Y cuando hace frío nos encogemos, ¿verdad? Los materiales funcionan igual. Cuando hace calor, la temperatura alta hace que los materiales se dilaten, se pongan aguaditos. Y cuando hace calor, cuando hace frío, se contraen. Y entonces esos cambios de temperatura provocan lo que llamamos un choque térmico. Ese choque térmico puede ocasionar que el concreto se rompa, se fracture. Y si se fractura y además le pones peso, pues se te va a romper el piso y te puede romper la tubería. Y esa malla de metálica que dice que ayuda a controlar ese choque térmico, ¿lo encontró en esta? No había. No tiene esa. No tiene. Okay. No tiene. Lo pueden checar, es la cala número 1, la que está en la cochera, al lado del pórtico, no tiene acero, no tiene malla electrosoldada. Gravísimo. Entonces digo, yo no soy experto, pero estoy entendiendo, ¿verdad? Que entonces existe un riesgo latente con estos cambios de temperatura, que la semana pasada estábamos a casi 40 grados y ahorita estamos bajando 20 y tantos, que con ese cambio de temperatura pudiera romperse el tubo y hubiera riesgo de explosión de la vivienda. Que se rompa el piso y que genere una explosión. Eso, dijo, esa tubería ahogada en concreto venía y ese trayecto venía en el plano oficial. No, señor. Okay. Muy bien. Siguiente tema. Usted mencionó un tema de hongos, obviamente derivado de un tema de humedad, pero me llamó la atención que lo mencionó en las habitaciones de los niños y de los adultos que están en la segunda planta. Entonces eso me da a entender que la humedad estaba viniendo desde arriba, no desde abajo. Aquí la humedad viene de dos lados. De arriba porque la impermeabilización, ¿verdad? Dice que ya se va a acabar la reunión. Me está avisando a mí. Dice que, viene de dos lados, de los muros y de la azotea, ¿verdad? Y porque seguramente porque hay fisuras en los muros, hay penetración de agua. Porque si se fijan en la fotografía, está la cabecera. La primera vez que fui, les insisto que los niños están chiquitos. Creo que el más grande debe tener como 6, 7 años. Son 4 niños. Pero el bebé, pues, dormía todavía con los papás, pues, porque estaba muy pequeño. Entonces, tenían el colchón, ¿verdad? En donde dormían los 3, 4 niños y ahí se iba y como la familia Telerín, todos se aventaban. Y ahí esa parte de la cabecera está llena de hongos. Todavía la última vez que fui, había hongos y la señora manifestó que lavaba con cloro. Y le dije, compra una pintura antihongos. Ahí no te lo va a remediar, pero sí te va a detener la aparición tan importante y tan constante. Ese es un lugar por donde viene agua. Y otro lugar es en la cimentación, donde en las pruebas que hicimos encontramos que la tierra estaba húmeda. Entonces, y no hubo una buena compactación, entonces lo que hace es que el subsuelo, ¿verdad? No está debidamente compactado en el sistema Proctor, que se llama, es una prueba que se hace, y entonces se mueve el piso, ¿verdad? Y pues empiezan a mover las estructuras. Yeah. Vamos a enfocarnos ahorita nomás primero en el hongo que viene de la azotea,
porque he escuchado en diferentes procedimientos a los desarrolladores tratar de justificarse con el tema de las lluvias del 2022 y tratar de deslindarse de responsabilidad por una mala construcción a raíz de lluvias. Pero aquí lo que yo estoy entendiendo es que aquí no, o sea, la de arriba, la lluvia la humedad que viene de la azotea, pues no tiene nada que ver con alguna afectación en la tierra que puede haber sido de las lluvias. Ahí sería un problema de impermeabilización, o por qué la lluvia entraría por la azotea. Porque presenta fisuras. Porque ya, fisuras. Los muros laterales, los muros de la colindancia donde se encuentra la habitación principal, ¿verdad? Tiene fisuras y entonces hay penetración de agua. Y si hay penetración de agua, quiere decir que el muro no se seca de inmediato. El muro tiene humedad y se llama humedad atrapada y eso se manifiesta con los honguitos. ¿Y los hongos están dentro de la pared? Sí, están en la pared también. O sea, aunque se plasmen hacia afuera y usted lo limpie, dentro, en el interior del concreto, hay hongos. Mientras haya humedad, va a haber hongos. Ok. ¿Y por qué, por ejemplo, en casas, como digo ahorita, aquí en mi casa, que también es su casa, hay lluvias fuertes desde el 2022 y desde huracanes, y yo no estoy viendo hongos en mis techos y en mis paredes? ¿Será un tema no solo de la lluvia, sino también de la calidad de la impermeabilización? Sí. Todos tenemos, ¿no? En todas las casas hay humedad. Sí, pero hay de humedades a humedades. O sea, aquí llueve, por ejemplo, y dices, ay, se siente húmedo, pero sale el sol y se seca, y además tenemos una capacidad, ¿verdad?, con las temperaturas que tenemos aquí de que rápido se seca. Pero esa es una humedad que ha permanecido y que permaneció un tiempo prolongado, ¿verdad? Por eso se genera la humedad atrapada y se manifiesta con los honguitos, ¿verdad? Muy feo, se veía negro. Yo lo preguntaba porque decía que podía ser un riesgo para la salud para los menores y porque la constructora tenía obligación e incluso dio garantía de impermeabilización. Entonces, bueno, eso fue el tema de los hongos a raíz de la azotea. Pasando al tema de las escaleras, la diferenciación de medidas, ¿eso cómo se arregla? ¿O qué implica? Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Hicieron un mal trazo en las escaleras. Las escaleras es un problema cotidiano en las construcciones, pero no quiere decir que porque es cotidiano lo deje ser, ¿no? Ahí es un problema de mala supervisión. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues van a tener que ajustar, nada más que aquí va a salir, entre más, si tú quieres rebajar, haz de cuenta que, o haga de cuenta que tienes un peralte de este tamaño y el otro está más corto. Si tú quieres que el que esté más corto esté más alto, vas a ir descompensando más la escalera. No te quiero decir que demuelas y la hagas nueva, ¿verdad? Pero tienes que encontrar, en el momento de que metas el acabado, que el peralte que te quedó corto compense su altura para que sea comparable y compatible con el primer peralte que rige tu cerebro. Porque, insisto, es una cuestión del cerebro. Que doy el paso, y ustedes, ¿a poco cuando suben una escalera se ponen a pensar, ay, cómo estará? No, en automático suben la escalera porque el cerebro ya reaccionó. Entonces, ir compensando es ir ajustando hay autonivelantes, hay productos en el mercado que se llaman autonivelantes, pero tienen que tener cuidado porque cuando eleven el peralte del segundo escalón, ¿verdad? Lo van a hacer más alto, pero tienes que revisar el siguiente, o sea, tienen que revisar toda la escalera. Dijo que también cuando hizo las calas y sacaron las muestras de tierra y concreto, encontraron además de tierra y concreto latas, cosas que no son de la construcción. Eso es consecuencia de una mala supervisión. Falta de supervisión. Falta de supervisión, porque yo no me podría arriesgar a decir, no, hombre, déjalo así para que nos salga más barato. No, estamos hablando de Vidusa, ¿verdad? No es cualquier empresa. Lo que llama la atención es que se hayan tomado el riesgo, ¿verdad? O que alguien tomó una mala decisión o el residente decidió no estar
y no estar vigilando que la gente de obra, no quiero ser grosera, ¿verdad? Pero no es gente que esté pendiente en el deber ser, para ellos lo más rápido. Y si les pagan por destajo, quiere decir por todo lo que logras hacer en un día, pues lo que quiero es avanzar y no me voy a poner a expulgar la tierra. Ahí, chequen las fotos, ahí están el unicel, eso no debe ser el unicel, lo puedes aplastar. Entonces, si tú lo aplastas, ¿verdad? Lo que va a hacer es que pues no tienes un piso firme. Y lo que buscamos cuando establecemos una cimentación es encontrar terreno firme. ¿Para qué? Para que haya un comportamiento homogéneo de la cimentación. Ok. Y hablamos de esto. De los estudios de laboratorio estaba viendo en una parte, de hecho, déjeme le digo que el número de página de su dictamen es en la página, no están numeradas sus hojas, bueno, es donde habla del desarrollo de análisis estructural mediante esclerómetro. Esclerómetro. Sí, y usted pone negritas, mayúsculas y subrayado. Cito, la resistencia del concreto no cumple con lo especificado en el plano proporcional, que es el plano oficial. ¿A qué se refiere con la resistencia del concreto? El concreto es un material que para hacer estructuras, ¿verdad? Se llama concreto armado. Hay concreto simple que se usa para las banquetas, pero a pesar de eso le metemos la malla, como ya lo platiqué, y el concreto armado. El concreto por sí solo no podría trabajar porque se desmoronaría, ¿verdad? El que se llame concreto armado es porque está armado de acero. Entonces, el concreto tiene diferentes capacidades. Hay la capacidad de 100 kilos o 70 kilos, que son los más pobres concretos, se llaman concretos pobres, porque su capacidad a la compresión es baja, porque no va a estar sometido a esfuerzos importantes. Pero cuando ya estamos hablando de concretos estructurales que van a estar sometidos al peso de las estructuras, primero a su propio peso, porque tiene que aguantarse el mismo, y después al peso que va a recibir de los elementos estructurales para los cuales fue diseñado, ¿verdad? Se llaman concretos estructurales. Y puede haber desde 150, 250 para arriba. Si ustedes ven, se ubican esas estructuras que están haciendo para el metro, pues ese no es un concreto simple, ese es un concreto superestructurado con una capacidad a la compresión de 1000, no sé de cuánto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar sometido, aparte de su peso, porque son estructuras súper altas, ¿verdad? Aparte de eso va a estar sometida al peso del tren y más aún al movimiento que implica la circulación del tren. Entonces, la capacidad de esos concretos son de 800 kilos sobre centímetro cuadrado. O sea, un cuadrito de 1 centímetro cuadrado le puedes poner 800 kilos y no se rompe. Esa es su capacidad a la compresión. El concreto que está establecido en las estructuras del plano que presentó la constructora en desarrollo urbano dice concretos de 250. El concreto que nosotros obtuvimos no dio los 250. También dice que puede haber una variación de entre más o menos el 20%. Está bien, puede ser más o menos. Pero tú dijiste que ibas a poner un concreto de 250 y tu concreto no es de 250. Estoy viendo que en la primera aparece de 102 y en la segunda trabe de 213. Es que la primera era para el concreto simple o el concreto y ese debería de ser de 150 y nada más llegó a 102. El otro de 200 debería de ser de 250 y no alcanzó los 250 kilos sobre metro cuadrado. Lo que usted explica es que ese concreto no tiene la resistencia correcta para la compresión del peso. Es correcto. ¿Eso pudiera estar causando las fisuras? Sí, claro. Okay. Claro, y si además le añadimos que no tiene los castillos suficientes, pues sí, claro que por eso se aparecen las fisuras.
Bueno, ya mencionó que no hay castillos suficientes y eso lo que tengo entendido es que todo el peso, en vez de distribuirse entre, no sé, 10 columnas, se distribuye entre 5 y genera más fuerza sobre cada una, lo que estoy entendiendo. Genera más fuerza sobre las columnas y eso trae como consecuencia que los elementos empiecen a presentar deformaciones. Ok. Fíjese, yo no soy obviamente especialista como usted, pero a mí me daría miedo, digo, ¿eso podría generar riesgo de derrumbe? Sí, no quiero ser alarmista ni decir que la casa se va a caer. Lo que sí le digo es que no cumple con las características por las cuales fue diseñada, ¿verdad? Que los elementos estructurales no cumplen con las características del diseño estructural que el experto en diseño y cálculo estructural estableció y que eso puede traer como consecuencia una deficiencia importante una deficiencia significativa en el comportamiento de las estructuras, por lo cual empiezan a aparecer fisuras y que si no se remedia van a aparecer fisuras todo el tiempo. La casa tiene como 3 años, porque yo fui cuando ya tenía como 2 años. Lleva 3 años o 2 años y siguen apareciendo fisuras. Es del 2022 la casa, es relativamente nueva. Ah, sí, no, para efectos de un valor inmobiliario tiene 3 años, está nuevecita. Ok, es que a mí lo que me preocupa es que conectando los puntos, usted está diciendo que el peso constante de la casa, o sea, el concreto y no es suficiente, las columnas no son suficientes para el peso constante, por eso se está cada rato rompiendo el concreto mediante grietas, pero nos acaba de decir que abajo hay una tubo de gas que pasa por el concreto que también está recibiendo todo este peso. Bueno, ¿podría haber un riesgo en ese sentido? La trayectoria de la línea de gas está en un concreto de 150. El concreto está en lo que es la plancha de la cochera, ¿verdad? Okay. Ese peso ya va directamente al subsuelo, no se distribuye en las columnas. Sí, okay. Son 2 cosas. Lo que sí se distribuye en las columnas es lo que está del piso para arriba, pero el piso de la cochera ya va directamente al subsuelo, su peso ya va al subsuelo. Y ya para concluir estos temas, un último tema que quiero preguntarle, arquitecta. Usted es experta, pero pues digo, la gente que compra la casa normalmente no es experta en la construcción. Ahorita